Canos, Paco, Ana, Rafa, muchísimas gracias por venir. También a Elena Muz, coorganizadora del acto, equipo de canal de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo por la colaboración que nos permite hacer este acto, este seminario, esta aula abierta de debate, para tratar un tema que creo que nos concierne a todos, nos interpela a todos y nos afecta a todos. Muchísimas gracias también a nuestros ponentes, Jorge Ramos, Jorge Cardona, Juan Romero, Lola Bañón, Marwan Hassan, Cristina García Pascual, moderadora Yolanda García Ruiz, a los músicos que nos van a acompañar, Quiteria Muñoz y Cristian Roca, al personal de decanato que nos permite también realizar este acto con todas sus preparaciones audiovisuales, Jesús, Tetén, Lourdes, muy especialmente a la profesora Fabiola Meco, vicedecana de Política Social y Participación, por todo el trabajo desarrollado para poder montar esta reunión o este encuentro. Gracias también a todos por asistir, a los que nos siguen a distancia en la conexión online que ha sido habilitada. Hace poco más de un año nos reuníamos, si recordáis, en la Plaza del Campus en torno a una gran bandera de Palestina. Habíamos valorado desplegarla aquí hoy, no encontrábamos bien el lugar. Podemos imaginarla, está en las pantallas, está insinuada en nuestra imagen de hoy. Nos reuníamos para denunciar la situación de la Franja de Gaza. Hoy, un año después, nos reunimos de nuevo en este hall. Creo que muchos de nosotros atónitos, paralizados, incrédulos en muchas ocasiones ante una comunidad de la impunidad en la que vivimos, anestesiados, como he dicho en alguna otra ocasión, ante el horror y ante la banalización del horror. Quienes estamos aquí deseamos despertar nuestra conciencia colectiva en torno a una letra, la G de Gaza. Muchos son los términos que dicha letra o con que dicha letra se inician, y otros muchos son las que la contienen. Geopolítica, geoestrategia, geografía, hegemonía, demagogia, religión, dignidad humana, indignación global, vergüenza, gueto, guerra, crímenes de guerra, grupo nacional, étnico, racial o religioso, genocidio. Y nosotros, los que estamos aquí, quienes nos escuchan, ¿en qué G pensamos cuando pensamos en Gaza? Muchísimas gracias por la asistencia. Antes de comenzar, haremos un minuto de silencio. Muchas gracias. Yolanda, cuando quieras. Muchas gracias, Clara, querida decana. Gracias al decanato de la Facultad de Dret por organizar esta aula oberta. Yo creo que, como nos ha indicado la decana, hay momentos, y creo que ha llegado ese el momento ya, en el que el silencio no es una opción. Ya no podemos quedar ni estar en silencio. Decía Ortega y Gasset en su conocidísimo libro Misión de la Universidad, escrito en 1930, que la universidad tiene que intervenir en la actualidad tratando los grandes temas. Desde su punto de vista, y el punto de vista, decía Ortega, de la universidad, es la cultura, la profesionalidad y la ciencia, el punto de vista científico. Desde ese punto de vista van a hablar las personas que me acompañan. Son conocidas de todos y de todas, pero les voy a presentar porque me consta que también hay personas que nos están siguiendo a través de Zoom. Tengo a mi derecha en la esquina a Jorge Cardona. Hola, Jorge.
catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. A mi izquierda, Jorge Ramos, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Juan Romero, a mi izquierda también, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia y queridísimo profesor de esta casa de la Facultad de Derecho. Lola Bañón, periodista y miembro de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Bienvenida, Lola. Marsan Hassan, médico palestino. Bienvenido. Cristina García Pascual, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad. Bienvenida. Jorge, vamos a empezar por ti. Como experto en Derecho Internacional que eres y derechos de la infancia también, ¿cómo calificas lo que está sucediendo en este momento en Gaza? ¿Y qué vías de solución piensas que pueden existir viendo lo que estamos viendo? Bien, en primer lugar, buenos días. Se suele empezar agradeciendo a la facultad que te inviten. En esta ocasión, lo del agradecimiento no lo tengo claro, porque sinceramente, ante la situación que se está viviendo en Gaza, lo que a mí me nace es algo muy parecido a lo que le ocurrió al embajador de Palestina en el Consejo de Seguridad, que terminó echándose a llorar, intentando explicar lo que allí está ocurriendo. Y esa es la situación y el sentimiento que tengo, ya no solo en relación con la situación de Gaza, sino con la situación del derecho internacional público al que vengo dedicándome en los últimos 50 años. Em, para tratar el tema de Gaza, y muy rápidamente, porque somos muchos y tenemos poco tiempo, yo creo que hay dos niveles de análisis desde el punto de vista del derecho internacional importantes. Uno es el análisis de lo que se está produciendo a la luz del derecho internacional. Y el otro es el significado de lo que está ocurriendo en el marco de la evolución del derecho internacional. Respecto de lo que está ocurriendo, también es importante contextualizar, no contemplarlo aisladamente. Hemos de comprender que lo que está ocurriendo es un punto más de lo que está ocurriendo durante 75 años. Que a lo largo de estos 75 años, desde la independencia de Israel, Israel ha ido desplazando a la población no judía de los territorios que ocupó en 1968. Que mediante la política de asentamientos ilegales ha ido ocupando lugares que no le pertenecen, que ha estado creando barreras físicas, un muro para separar a la población, que ha adoptado decisiones legislativas y ejecutivas a lo largo de estos años abiertamente contrarias al derecho internacional, que las Fuerzas Armadas y la policía han protagonizado a lo largo de estos años del Estado de Israel crímenes execrables que están bien documentados, que las fuerzas parapoliciales de los kibbutz y de los asentamientos ilegales han realizado tortura y está demostrado y documentado. Nada justifica lo que hizo Hamás en octubre de 2023, nada. Pero uno comprende la actuación terrorista, inasumible, y la reacción violenta de la población que lleva 75 años sufriendo esa situación. Y si es injustificable lo que hizo Hamás, absolutamente injustificable y deben de ser condenados lo que lo hicieron, es todavía o es igualmente injustificable lo que ha hecho Israel y su reacción. Los datos no los sabremos nunca fehacientemente. Se calcula que más o menos a fecha de hoy hay 57.000 civiles que han muerto en territorio de Israel, perdón, de Gaza, de los cuales 20.000 como mínimo son niños. 1.550 está demostrado son bebés de menos de un año.
1.550 bebés de menos de un año han sido asesinados en el territorio de Gaza. Está probado, y todos lo hemos visto y lo estamos viendo, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, y muchos hemos defendido que se está produciendo un crimen de genocidio. No lo sabemos. La Corte Internacional de Justicia se tiene que pronunciar porque hay una demanda presentada contra Israel por genocidio. Lo que es innegable es que no está haciendo nada para prevenir que se cometa un genocidio y por lo tanto está también violando la Convención para la Prevención del Crimen del Genocidio. Desde el punto de vista del derecho internacional, la violación es grave y sistemática de las normas más elementales y básicas del derecho internacional. Pero esto hay que contextualizarlo en el significado, decía, de la evolución del derecho internacional en los últimos años. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la comunidad internacional fue construyendo un orden jurídico basado en el multilateralismo, basado en el respeto y la garantía de los acuerdos suscritos, basado en el respeto de los derechos humanos. Los tratados en materia de derechos humanos realizados a lo largo de la década de los 60, los 70 y los 80 son un cambio radical de la situación del orden jurídico internacional, basado en normas claras en el marco de la creación de instituciones de cooperación y de instituciones de garantía del derecho, creando órganos para garantizarlo y tribunales para garantizar el respeto del derecho. ¿Qué está ocurriendo en los últimos años? Pues un fuerte acoso y derribo de todo ese orden jurídico internacional creado con mucho esfuerzo durante 60 años. Hemos visto cómo la Corte Internacional de Justicia ha declarado, por ejemplo, la ilegalidad de la ocupación de los territorios y la obligación de Israel, en sentencia firme, de abandonarlos con carácter inmediato, y nadie hace nada. Y la Corte ha establecido la obligación de todos los estados de no reconocer ningún efecto de esa ocupación ilegal. Y, sin embargo, seguimos reconociendo todos los estados los efectos de esa ocupación ilegal. Hemos visto cómo la Corte Internacional ha declarado la obligación de detener el ataque de Israel en Gaza y también en Cisjordania, y la obligación de todos los estados de actuar para frenar esos ataques, y vemos que nadie hace nada. Hemos visto que la Corte Penal Internacional ha dado orden de búsqueda y captura de los líderes de Hamás, que ya ha retirado porque todos los líderes han sido asesinados previamente, y de Netanyahu y el ministro de la guerra de Israel, y sin embargo los hemos visto siendo recibidos con honores en estados parte de esa corte penal. Hemos visto a estados que se retiran y, lo peor de todo, estamos viendo que se aplican sanciones contra los jueces de la corte penal que han dado esas órdenes de búsqueda y captura por parte de estados como Estados Unidos y otros aliados. En ese marco de desmantelamiento del sistema no solo tiene que ver con Gaza. Hace 10 días, Naciones Unidas anunció que quedan suspendidas todas las reuniones de los órganos de garantía de derechos humanos hasta el año que viene, porque no hay dinero. UNICEF ha anunciado 3.000 despidos de personal que están trabajando en el terreno porque no hay dinero. Los únicos que vemos que reaccionan algo son Sudáfrica, que demanda a Israel, China, que es el único que se atreve a mandar aviones con ayuda humanitaria y decirle a Israel: consideraré acto de guerra que derribes alguno de mis aviones para mandar ayuda humanitaria. Y sinceramente, si nuestro futuro depende de acciones de China y de Sudáfrica, si vemos a las democracias mirar hacia otro lado sin reaccionar, las soluciones son muy complicadas. ¿Cuál es la única solución? La única solución es la reacción
de las opiniones públicas para que los gobiernos efectivamente reaccionen, para que no se pueda aceptar. El orden jurídico internacional todavía no se ha desmantelado. Pero no podemos seguir permitiendo que las normas del comercio internacional se derriben con aranceles absurdos, que no se haga nada ante las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, que se apliquen sanciones contra los jueces de la Corte Penal. Ante eso hay que reaccionar y el único modo es afirmar la necesidad de que nunca habrá paz ni seguridad si no hay justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Tenemos... No podemos permitir que se pueda demoler esa arquitectura que nos ha permitido convivir y que cada uno desde su espacio, también, pues tendrá que defender. Tendremos que dar voz, tendremos que alzar la voz. Gracias por tu voz. Jorge Ramos, ¿cuáles son, desde la perspectiva de un historiador, las claves históricas para entender estos crímenes, para entender este genocidio que estamos viendo en Gaza? Y también te pregunto a ti, ¿cómo crees que podemos contribuir a pararlo de manera efectiva, si es posible, más allá de alzar la voz, como hemos dicho? Buen día, muchas gracias Yolanda, muchas gracias Fabiola por invitarme, es un placer estar aquí, muchas gracias a todos y todas por asistir y compartir este espacio con amigos y amigas y referentes tan importantes. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes, una primera histórica, como me has dicho, con tres claves que creo que es fundamental para entender la cuestión de Palestina, y después varias más para entender el presente y hablar un poco de futuro, que es importante también. Y sobre todo en esta última parte, y este es el mensaje principal con el que yo vengo, es un mensaje de esperanza. Porque también puede haber esperanza en medio del horror. Y porque como un amigo, un profesor palestino de la Universidad Al-Aqsa de Gaza, Haidar Eid, nos repite muchas veces, la desesperanza no es una opción para el pueblo palestino. La desesperanza es un lujo que el pueblo palestino no se puede permitir. Y en este sentido, tenemos que entender también históricamente de lo que estamos hablando. Creo que en ocasiones adolecemos de una falta de marco conceptual y de paradigma que explica lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Palestina no es una cuestión de hace 2000 años ni una cuestión religiosa, aunque diferentes actores utilicen las distintas religiones como elemento legitimador y movilizador. Estamos ante una cuestión de colonialismo, en concreto de colonialismo de asentamiento, por las que un movimiento nacionalista y colonialista europeo, que nació Europa en el ardor nacionalista, racista, imperialista de la segunda industrialización a finales del siglo XIX, decidió crear el sionismo, una patria exclusiva o mayoritariamente judía en Palestina. En ese momento solo había un 3-4% de población judía en Palestina, y aunque la historia nunca está escrita ni es lineal y siempre está sujeta a contingencias, ¿cómo podía construirse una patria, un Estado exclusivamente judío en un territorio donde menos del 5% de la población era judía? Este es el kit de la cuestión. Obviamente, vuelvo a decir, nada estaba predeterminado, pero eso se podía conseguir solo mediante la expulsión masiva, el desplazamiento forzoso, la limpieza étnica, el apartheid, la ocupación militar y el genocidio, que son los elementos que mejor explican la realidad de Palestina desde hace más de un siglo. Entonces, el objetivo último del sionismo, que es la ideología oficial del Estado de Israel en sus distintas vertientes, más religiosa, menos religiosa, más progresista, más conservadora, consiguió un hito fundamental en 1948 con la expulsión de casi 2/3 de la población indígena palestina, de la población no judía, que se convirtieron en refugiadas, 750.000, 800.000 personas aproximadamente, y que después la Asamblea General de la ONU decretó que tenían derecho al retorno en su resolución 194. Un día después, precisamente, de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, justo, un derecho que sigue negando el Estado de Israel, el derecho al retorno, pero que es inalienable y el más sagrado de los derechos del pueblo palestino. Y en ese momento no acabó el trabajo del sionismo.
Fue un momento fundamental, 1948, pero después, 1967, también ocupó el 22% restante de la Palestina histórica y otros territorios. Entonces, el objetivo último del sionismo es máximo de territorio posible con el mínimo de población palestina. Ese es el marco fundamental que tenemos que entender a través del colonialismo de asentamiento. En este sentido, no es tan diferente, aunque sí, salvando las distancias, cabe decirlo, no es tan diferente a lo que ocurrió en Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Es un movimiento de colonialismo que intenta sustituir, borrar y desposeer a la población indígena o nativa. En Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda triunfó, pero en Sudáfrica fue derrotado. En los años 90, un proyecto similar de colonialismo de asentamiento, el apartheid en Sudáfrica, Boer, fue derrotado por una combinación sobre todo de dos factores. Uno, la lucha interna, que como todas las luchas anticoloniales combinó lucha no armada y lucha armada, ambas legitimadas por resoluciones de la Asamblea General de la ONU, como la 3070, la 3246 o muchas más en situaciones de ocupación militar, subyugación extranjera o invasión, y la combinación de también un segundo factor clave, que es una campaña de presión internacional. Eso fue clave para la caída de Sudáfrica del apartheid y puede ser clave ahora también la campaña BDS, campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que representa la mayor coalición de la sociedad civil palestina y que ya está consiguiendo que cada vez más empresas se retiren de la inversión en Israel y que cada vez en cualquier lugar donde hay una complicidad, una colaboración, se deje de colaborar con Israel. Y esto es muy importante también en las universidades, porque precisamente el Consell de Govern de la Universidad de Valencia aprobó, gracias en parte a la primera acampada por Palestina que hubo en el Estado español, que fue aquí en la Universidad de Valencia, tenemos ese orgullo, aprobó el 28 de mayo pasado que no hubiese ningún tipo de colaboración ni de complicidad con Israel. Pero, según están estudiando la Red Universitaria por Palestina y Juristas por Palestina, por ejemplo, después del 1 de septiembre sigue habiendo proyectos de investigación de esta universidad que colaboran con universidades israelíes. Entonces, esto es fundamental. No podemos, de un lado, darnos y del otro, no hacer todo lo posible para dejar de colaborar con Israel. Israel hace lo que hace gracias a toda una red de complicidades, no solo militares y económicas, que es lo más llamativo, sino también académicas, culturales, Eurovisión es una de las cosas más llamativas, institucionales, políticas. Entonces, el indignarnos ante el genocidio y el horror que estamos viendo no solo puede quedarse en el lamento, tiene que quedarse también en la acción, en los hechos. Y aquí es fundamental el segundo punto histórico que os quiero comentar, es que este proyecto de colonialismo de asentamiento sionista israelí no representa al judaísmo ni es una rama del judaísmo. Al contrario, en el pasado y el presente había y hay individuos y personas judías que son antisionistas y está habiendo una auténtica rebelión judía antisionista en Estados Unidos. Han llegado a ocupar el Capitolio de Washington, la Grand Central Terminal de Nueva York, la Estatua de la Libertad, numerosísimos actos, numerosas campañas, comunicados, muchas personas supervivientes judías del genocidio nazi, a ambos lados del Atlántico y en otros lugares. Yo tengo una gran amiga, Liliana Córdoba, que es hija de un héroe judío del levantamiento del gueto de Vilna en la Segunda Guerra Mundial, y ella me enseñó muchas de las cosas que yo sé de Palestina porque ha vivido en Palestina e Israel, creció en Argentina, pero marchó horrorizada después de ver los crímenes israelíes hace ya muchas décadas, ¿no? Y entonces hay muchas personas judías antisionistas que nos enseñan también el camino. Entonces, otra de las cosas más importantes que podemos hacer es romper ese mito de que Israel y el sionismo representan al judaísmo. Y en tercer y último lugar, el clave histórico es, hay que entender que este proyecto de colonialismo de asentamiento, este Estado colonial de Israel, no se puede mantener sin el apoyo. Primero consiguió el apoyo a partir de 1917 del Reino Unido y después, sobre todo en 1967, el apoyo del imperialismo estadounidense. Por eso es tan importante acabar con las complicidades. Y aquí ya voy, que me quedan 2 minutos, a las cuestiones actuales y de futuro, ¿no? Es decir, estamos ante el único genocidio retransmitido en directo para miles de millones de dispositivos electrónicos. En anteriores genocidios se intentaban ocultar y o negar. Ahora los criminales israelíes suben sus atrocidades a TikTok y a Instagram. Por tanto, como dice la periodista Olga Rodríguez, nadie podrá decir en un futuro que no lo sabe.
Estamos también ante el genocidio, que es el que mejor está documentado entonces por sus propias víctimas y victimarios. Y además estamos en el genocidio que peor habla del Atlántico Norte por su complicidad. El Atlántico Norte dotó, como ha dicho el profesor Carona, de un aparato de derecho internacional muy importante, pero está viéndose enterrado sobre todo en la Franja de Gaza. Entonces es fundamental que lo pongamos en valor y lo tengamos en cuenta. Y aquí, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia en su histórico pronunciamiento del 19 de julio del año pasado? Nos está diciendo que la situación israelí en los territorios ocupados es una actuación ilegal y, muy importante también, que ningún tercer Estado puede asistir o colaborar ni en ningún tipo de relación económica ni ningún tipo de relación militar para con esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que el embargo de armas a Israel, que hoy mismo podría decretar el gobierno español en el Consejo de Ministros por real decreto, como ya se ha iniciado el trámite parlamentario, no solo es una obligación humana y moral, es una obligación legal. No comprar ni vender armas ni permitir el tránsito de los barcos de la muerte como por puertos como el de Valencia. Entonces, por eso es el centro de una movilización histórica que estamos viviendo. El próximo sábado tendremos la concentración, manifestación número 27 solo en la ciudad de Valencia desde finales del año 2023, en la que el centro de la petición es el fin al comercio de armas y de las relaciones con Israel, no solo por una cuestión humana, no solo por una cuestión moral, sino también por una cuestión legal. Y lo último, un poquito de esperanza también. Pues ayer estábamos en un acto en el Rector Peset, pude extenderme un poquito más, pero ahora voy a hablar de un caso porque a veces muchas personas, pequeñitas personas, en muchos lugares pueden hacer cambiar el mundo, ¿no? Decía el gran Eduardo Galeano. Y a mí me encantan las pequeñas historias. Hay historias de pueblos palestinos, aldeas, como el pueblo de Al-Araqib, es un pueblo que está en la Palestina del 48, en lo que actualmente es Israel, en el sur, en Negev, en el desierto del Naqab, del Negev, que desde 22 familias palestinas de origen beduino. Yo empecé a investigar este pueblo en 2018 y había sido destruido, demolido por la tecnología militar punta israelo-estadounidense 133 veces. Pero es como ahora. Podemos quedarnos en la parte del horror y es normal, es humano que solo nos quedemos en las atrocidades que estamos viendo. Pero podemos quedarnos con el ejemplo de Al-Araqib, de esta aldea, por el otro lado. ¿Qué significa que una aldea palestina haya sido demolida 133 veces? Que se reconstruye 133 veces. Y esto era en 2018, pero en 2021 había sido reconstruida ya 213 veces. Y la semana pasada, la vez número 241. Y si eso lo consigue una aldea de 22 familias contra el poder militar estadounidense e israelí, ¿qué puede hacer? Imaginaos todo el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y con esto acabo. Cada vez tenemos más datos de que el proyecto colonial israelí es insostenible. 130 economistas israelíes dicen que si no cambia drásticamente Israel no durará ni 4 años. ¿En qué se basan los proyectos de colonialismo de asentamiento? En proporcionar estabilidad y seguridad y prosperidad a sus colonos. Y no hay nada más inestable, inseguro y con falta de prosperidad que lo que está ocurriendo en Israel. Puede haber llegado, puede estar llegando, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero puede estar llegando el momento sudafricano de Israel. El momento sudafricano también significa que ese territorio, primero, que se cumpla con el derecho internacional y los derechos humanos, y después que en ese territorio puedan vivir lo que está pidiendo el pueblo palestino desde antes de la Nakba de 1948, es que todas las personas tengan los mismos derechos, ya pedía el Comité Superior Árabe en la década de 1930, tengan los mismos derechos, sean judías, musulmanas, cristianas o de ninguna religión. Eso es lo que se está pidiendo también. Primero, derecho internacional y después eso puede ser un futuro lo que estamos pidiendo. Y lo que decía es que cada vez hay más pintadas, más grafitis en las ruinas de la Franja de Gaza que dicen en árabe e en inglés, we will rebuild it, lo reconstruiremos, como estamos diciendo. Y eso no es tan difícil pensar si estudiamos la historia de Palestina, en concreto la historia de la ciudad de Gaza, porque la ciudad de Gaza, cuyo escudo, cuyo símbolo es un ave fénix, que renace de sus cenizas, ha sido destruida 7 veces en la historia. Pronto, si nos comprometemos, si pasamos de las palabras a los hechos, si no permitimos ninguna complicidad en ningún ámbito en el que participamos, será reconstruida una 8ª vez. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por ese flashback de historia, recordarnos cómo hemos llegado a este punto. Gracias por la esperanza y gracias también por diferenciar lo que está haciendo el gobierno de Israel de los judíos, porque una de las tentaciones también es criminalizar a toda la comunidad judía, lo cual sería tremendamente injusto también. Juan Romero, bienvenido a tu casa. Desde el punto de vista geopolítico, que es tu punto de vista científico, ¿qué destacarías del momento actual y qué futuro inmediato imaginas? Espero que también con esperanza como Jorge. Gracias a mi facultad, querida, y me miraba yo como si estuviera ahí a todos los que están aquí y pensaba lo importante que son actos como este. En mitad de tantos silencios, como tú decías al principio, ¿no? Silencios en plural. El silencio también tiene una componente geopolítica muy importante. Es una componente geopolítica. Hay muchos silencios. Desde el primer departamento de cualquier universidad hasta el Parlamento Europeo, la Comisión. Hay muchos silencios. Y voy a empezar por ahí. Voy a coger, no al azar, un día del mes pasado, el 16 de mayo. 16 de mayo empezó el día con el reporte anual diario típico, 114 muertos en Gaza, 114, 170, 160, ese día 114. Del exterminio organizado que estamos viendo todos en directo. 2 millones de personas hambrientas deambulando sin rumbo. Ese día. En un territorio inhabitable, donde la condición mínima de vida ya no es posible. 2 millones de personas, ¿eh? Se les ha negado toda condición indispensable para vivir. Esa misma mañana la presidenta de la comisión, no tengo ninguna antipatía hacia la presidenta de la comisión, me limito a constatar. Se reunía y asistía a la Comunidad Política Europea, que es una comunidad, se reunían en Tirana, una comunidad integrada por más de 40 estados más allá de la Unión, evidentemente, y entró diciendo que iba a impulsar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Decimos 17 paquetes de sanciones van ya contra Rusia. Naturalmente contra la anexión ilegal, ustedes ya saben, ¿no? Y obligaba a impulsar negociaciones de paz, Rusia y Ucrania, ¿no? Gaza no figuraba en el orden del día de esa reunión. Solamente durante el largo del día, dos países muy modestos, medianos, España e Irlanda, intentaron, fuera del orden del día de la Comisión, trabar un pequeño manifiesto diciendo que Gaza hubiera merecido. No estaba, ni estuvo en el orden del día, ni en el comunicado final. Hacia el final de la jornada, de ese 16, después de importantes acuerdos comerciales para la administración norteamericana, de la ronda del presidente Trump con Arabia Saudí, con Emiratos y con Qatar, reiteraba su idea de hacer de Gaza una zona libre, entre comillas, que es lo que en otros momentos ha definido como una emigración voluntaria. Ha definido así, ¿no? Y acababa el día con una declaración del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, denunciando que se estaba produciendo un cambio demográfico permanente en Gaza. Bien, no es un día cualquiera. Y respondo a tu pregunta. Ese día a mí me aparecían todos estos ítems. El irrelevante papel de la ONU y de otros organismos internacionales, como se llamaba el profesor Cardona, en primer lugar. La posición real de las élites políticas de parte del mundo árabe. Atención con esto, hay mucho silencio, mucho, demasiado. La impunidad criminal del Estado de Israel y su incumplimiento sistemático impune de la Liga Internacional, ese día estaba claro. El silencio geopolítico de una Unión Europea dividida, irrelevante,
cómoda geopolíticamente y desentendida de un conflicto que en gran medida, del que en gran medida es responsable, en origen. El doble rasero de Occidente y el distinto valor que otorga a la vida, según sea en un lugar o en otro del mundo. La señal que se envía al sur global, que es todavía más grave que la que se envió con la invasión de Irak, y la soledad del pueblo palestino. Todo eso vi yo ese día. Todo en un día. Eso da para un curso de geopolítica, ¿eh? Cada uno de los ítems. Hay otros 54 conflictos en el mundo en este momento, pero este, que es el que hace 55, es el conflicto global. Es el que nos desnuda a todos. Es el que quiebra aquella idea del nunca más de hace 80 años. Nunca más significaba que nunca más volveríamos a vivir aquello que habíamos vivido. Y no es así. Es la quiebra del derecho internacional y del derecho humanitario. Es la ignorancia, es la suprema expresión de impunidad de un mundo fragmentado y replegado. Es la suprema expresión del cinismo geopolítico de este tiempo que nos ha tocado vivir. La separación entre élites y pueblos. Los pueblos se solidarizan, las élites en gran medida callan. Es el triunfo de los fanáticos. Ya saben que fanático viene del seguidor del templo, el que cuida el templo, el que se hace cargo del templo. La religión es una componente muy importante. Es el mejor ejemplo de roble rasero geopolítico y de naufragio moral de Occidente. Eso vi yo ese día. Todo eso. Refleja, por tanto, resume las patologías geopolíticas del mundo actual y tal vez lo que mejor nos define como humanidad. Muchos días me he preguntado, estos días me he preguntado muchas veces cómo somos realmente. Me lo he preguntado, sinceramente, ¿cómo somos? ¿Por qué fuimos capaces de salir a la calle con la invasión de Irak y ahora no? ¿Por qué incluso en España derribamos un gobierno? Movilizándonos. Y ahora hay tantos silencios, incluso en recintos universitarios. En fin, el abominable atentado del 7 de octubre del 23 creo que marca un antes y un después, lo creo. Tendremos tiempo de hablar del futuro, tal vez hoy mismo, ¿no? Porque me gustaría decir algo al respecto. Naturalmente que este es un conflicto que no viene de la nada, que viene de un... En realidad viene, a mi juicio, de 1917, que es la carta fundacional, a mi juicio, de Israel, que es la Declaración de Balfour, que el Reino Unido dice hay que buscar un hogar para el pueblo de Israel y ese hogar tiene que ser en Palestina. Ahí está, a mi juicio, la carta fundacional, pero bueno, hablaremos de eso. La segunda reflexión, ¿cuál es la hoja de ruta de Israel? La hoja de ruta de Israel ha estado clara desde el principio. Hacer imposible un Estado palestino. Punto y final. No hay más. No hay más. Esta ha sido la hoja de ruta y se mantiene inalterable. Lo que pasa es que desde el 7 de octubre del 23 han encontrado un espacio mucho más expedito, mucho más libre, para trabajar de manera más descarnada, si es posible, como lo es. La hoja de ruta ha sido hacer físicamente inviable el Estado palestino. Desde el punto de vista territorial incluso. Se han dedicado a separar, reducir, fragmentar, desalojar, reprimir, incumpliendo todos los acuerdos, todas las bases, todo lo que hay que incumplir, ¿no? Contando con la cobertura financiera, militar y económica de Estados Unidos siempre. Para esto, siempre. Desde Truman hasta el segundo mandato de Trump. Siempre. Obama incluido. Siempre. El expresidente Carter, fíjense cómo definían lo que él veía en aquel momento. Ya era expresidente. Lo que estaba ocurriendo en Palestina. Yo prefiero hablar de Palestina que no de Gaza. Decía Carter, Israel corta a voluntad las porciones del territorio de las que quiere servirse en Cisjordania y deja a los desposeídos palestinos los pequeños restos fragmentarios de su propia tierra. Lo decía el expresidente Carter.
Más tarde, unos años más tarde, Tony Judd hablaba de los pequeños bantustanes por analogía a la experiencia de Sudáfrica y del apartheid, ¿no? Bien, pues esto es lo que hay. ¿Cuál es la hoja de ruta de Estados Unidos? La hoja de ruta de Estados Unidos es doble. De un lado, su hoja de ruta sobre Oriente Medio para Oriente Medio y de otro lado, qué hacer con Palestina. Con Palestina no hay ninguna duda. Apoyar de manera continua y permanente al Estado de Israel. Ya está, no hay más. En paralelo, en cambio, las distintas administraciones desde después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad, han intentado buscar desde el 56, en realidad, que es cuando Nasser aprueba la nacionalización del Canal de Suez. Francia, Reino Unido e Israel intentan ir con el ejército allí para deshacer aquello, y Estados Unidos dice, las tropas a casa. Francia, Reino Unido, Israel. Y es obligado Ben Gurión a volver a casa. Para mí es la fecha de defunción de la Europa de los imperios, pero eso es otra historia. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos iban por otro plano. Luego nos encontramos con los acuerdos de Abraham que tienen aquí, apadrinados por el primer mandato de Trump, ¿no? Bahrein, Emiratos, hablando con Marruecos por otro lado, y es el inicio de lo que las administraciones norteamericanas han definido como una fase de normalización en Oriente Medio. La normalización en Oriente Medio tenía como objetivo, veremos ahora, mejorar las relaciones entre el mundo árabe representativo del mundo sunita e Israel, haciendo de Estados Unidos como el puente. Bueno, los acuerdos de Abraham se pusieron en marcha y Biden los respetó. El siguiente paso lo dio el presidente Biden. Ya saben que China tiene desde hace mucho tiempo su ruta de la seda. ¿La ven ahí? Que es un gran proyecto geopolítico de alcance global, que lo sitúan hasta 2049, que es cuando se cumplen los 100 años de la victoria de Mao Zedong, que es su cita con la historia. Esto forma parte de esa cita con la historia. Bien, ¿pasas el siguiente? Para contrarrestar esto, Biden pone en marcha esta operación, que es el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa. Este corredor pasa por el acuerdo indefectible entre Arabia Saudita e Israel. Sin ello no es posible. El día 13 de septiembre de 2023, Biden recibe a Netanyahu y al acabar en la Casa Blanca y al acabar la sesión habla de que prácticamente la operación de Oriente Medio iba por muy buen camino. 13 de septiembre, una semana antes del atentado de Hamas. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que a día de hoy aquel atentado tenía, además de la historia que ha explicado el profesor Ramos, tenía como objetivo fundamental romper este proceso. Un objetivo fundamental era este. El acuerdo estaba ya trazado, prácticamente. Y este acuerdo era geopolíticamente muy importante, desde la India hasta Europa, pero pasando por el acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Esto se rompió. Bien, hasta hoy. Junio de 2025, con esto acabo. Junio de 2025, Trump visita Oriente Medio de nuevo, sin pasar por Israel. Quiero decir con ello que hay dos planos. Estados Unidos siempre apoyará a Israel para hacer lo que quiera en Palestina, pero en cambio tiene su propia hoja de ruta en Oriente Medio. ¿Me están siguiendo? Pone en marcha conversaciones secretas con Irán, a espaldas de Israel. Con los hutíes en Yemen, a espaldas de Israel. Con Siria, con el nuevo gobierno de Siria, a espaldas de Israel. Digo el presidente Trump, la administración actual. Y al mismo tiempo apoyo militar, diplomático y económico a Israel para hacer en Palestina lo que considere oportuno. Esta es la doble hoja de ruta.
Esto ha supuesto que las élites políticas actuales, mayoritarias, apoyadas por una parte, no sabemos cuánta, de la población israelí actual, entiendan que ha llegado el momento de lanzar lo que ellos definen como la fase final, que es arrasar Gaza y reducir Cisjordania a estrictamente bantustanes, desalojando a los agricultores, obligándolos a marchar a las ciudades y agrupándolos en pequeños enclaves desconectados entre sí. Y acabo. ¿Y la hoja de ruta de la Unión Europea cuál es? Aquí lo tengo fácil. Ninguna. Ninguna. Hay pequeños intentos más o menos retóricos de decir que hay que hacer algo. La Unión Europea no se mueve. Dice ahora que está estudiando ver lo de los acuerdos comerciales. Estudiar algo, ya saben ustedes qué significa, ¿no? Posponer, dejar para más adelante. Aparentar como que se hace algo. Es política lampedusiana pura y dura. Somos muy poderosos, tenemos muchas capacidades, podríamos hacer muchísimo. No queremos hacerlo. Por eso me preguntaba al principio, no solamente las élites, sino nosotros mismos. ¿Cómo somos? ¿Cómo no exigimos? ¿Cómo no pedimos? ¿Cómo no nos movilizamos? Desde los departamentos hasta el Parlamento Europeo, exigiendo a cada uno lo que tenga que hacer. Por lo menos exigiendo. Porque, ¿saben qué me queda al final? Me queda al final una cuestión que no sé expresar con palabras, y es la soledad del pueblo palestino. Esto es lo que me queda. En este momento no puedo decirle de otra manera. Me recuerda un poco, no quiero hacerlo homologable ni comparable, pero me recuerda un poco, fíjense qué ironías de la historia, a aquel pueblo que en la Segunda Guerra Mundial no quería a nadie. Era incómodo para todo el mundo. Esto me pasa ahora con el pueblo palestino. Con tantos silencios, dentro incluso del mundo árabe, de las élites del mundo sunita, para ser precisos, ¿no? Y del mundo occidental. Y la última pregunta es, ¿cómo somos realmente nosotros? ¿Cómo permitimos esto? La destrucción gradual, de manera sistemática, científica, de todo un territorio. ¿Y cómo no decimos nada ante distopías como esta? Por cierto, ¿distopía? Gracias. Muchas gracias, Juan, por esa visión que nos pone de manifiesto los planes de las élites, los silencios de las élites, pero los pueblos no vamos a guardar silencio, Juan. Cada uno como pueda, la universidad aquí y nosotros manifestándonos en las manifestaciones que se han hecho y que se harán. Los pueblos no podemos callar, no vamos a callar. Las élites tendrán su ruta, pero la historia es de los pueblos, o eso quiero pensar. Lola, bienvenida. ¿Cómo ves la evolución de la postura diplomática de Europa, de España en estos momentos, complementando un poco lo que nos ha dicho Juan? Y si tú crees que todavía es posible, de alguna manera, la solución de los dos estados. Bona vesprada, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a la Facultat de Dret i als companys que estan a la taula, que és un autèntic privilegi. I després del que han dit, poques coses importants s'han de subratllar. Yo me gustaría decir algunas cosas derivadas de mi experiencia de conocimiento físico de Gaza como periodista y como académica posteriormente, pero sobre todo el conocimiento humano que creo que a mí me ha dado muchas claves para analizar políticamente. Por tanto, después de la arquitectura, de la geoestrategia, de la arquitectura legislativa, internacional, yo creo que hay que fijarse en la arquitectura comunicativa.
Es muy importante porque el discurso es lo que hace posible la actuación política y, en definitiva, la percepción que las opiniones públicas tienen. Es verdad que ha habido un cambio importante, pero yo siempre pongo por delante un apunte que el profesor Romero ha hecho, y es destacar el gran valor de la iniciativa diplomática de países como España o Italia, que son poco relevantes dentro del ámbito de la Unión Europea en el contexto actual, y que, aunque no son detalles que solucionan el tema, sí que son de un gran poder simbólico. No solamente España e Irlanda, también Eslovenia, Malta y Noruega. Es el grupo de 5 que han sido señalados en la Unión Europea con bastante carga diplomática. Dicho eso, Gaza es la vergüenza de la Unión Europea. Gaza es la prueba de fuego de la futura existencia de la Unión Europea, que ha sido siempre un mercado económico muy exitoso, pero que nunca ha tenido una política exterior sólida ni común. Entonces, esto es importante porque un proyecto económico que no va acompañado de una posición política común directamente tiene una viabilidad futura escasa. Pues no hablemos de lo moral. ¿Y por qué hablo también de la arquitectura comunicativa? Por ejemplo, yo visito mucho la Unión del Mediterráneo por mis vinculaciones con algunas instituciones, como la Fundación Annalyn, por ejemplo, y hay una parálisis política total a causa de la actuación de Israel, porque tenemos a Israel en el Mediterráneo y no se puede tomar ninguna decisión porque siempre se cuenta con el bloqueo de Israel. Gaza es Mediterráneo. Yo siempre, cuando me preguntan cómo es la gente de Gaza, pues bueno, es diferente de los palestinos de Cisjordania. Para empezar, Gaza ciudad existe, pero la franja de Gaza es una creación israelí. ¿Por qué? Porque la franja son todo campos de refugiados, son gente de los éxodos del 48, del 67, gente que empezó con tiendas de campaña de UNRWA y que empezó a levantar casas con el ánimo de que fueran desmanteladas para volver y que todavía siguen allí. Los hijos, los nietos, los genuinos, quedan muy pocos ya. Yo he tenido la suerte de poder entrevistar a muchos de ellos con unas narraciones personales, sinceramente, desgarradoras. Pero el espíritu sigue en ellos. Tú le preguntas a una persona de Gaza, ¿de dónde eres? No te dice de Gaza. Bueno, los que han nacido en la ciudad, que son una minoría irrelevantes, te dicen de Gaza, pero te dicen de Haifa, de Lod, te dicen de dónde vinieron en la expulsión. Esa es la identidad. Dicho esto, Gaza es un universo más significativo de lo que nos pueda parecer. De ahí que digo que voy a centrarme en la arquitectura comunicativa, porque todo lo que ocurre en Gaza tiene una trascendencia política en el futuro de Palestina indiscutible. En Gaza empezó la primera intifada, que fue la de las piedras, que fue lo que dio a conocer mediáticamente y mundialmente en el año 2000 las aspiraciones de los palestinos, que se escuchaban en el desierto pero no eran recogidas por la información internacional, totalmente dominada por los sionistas. Y después también Gaza fue el lugar donde nació Hamás. Y quiero hablar de Hamás porque no se habla de Hamás. Lo de los 2 estados voy a contestarlo de manera muy asertiva, porque ya hace 8 o 9 años en Infolibre escribí un artículo que se puede localizar en Internet hablando de lo que yo pienso sobre la solución de los 2 estados. Digo que voy a hablar de Hamás también porque en todo este tiempo, en mi trabajo como periodista, siempre la primera cosa que tenías que hacer cuando ibas a cualquier mesa redonda o cuando ibas a cualquier entrevista, ya sea en España o ya sea en cualquier país europeo, excepto en el mundo árabe, te preguntaban, ¿condenas los atentados de octubre? Y yo digo, hombre, es curioso que a una informadora se le pida una significación de posición, especialmente en mi caso, porque soy una persona activamente implicada con la defensa de los derechos humanos y soy una activista contra la pena de muerte. Y siempre lo encabezo y digo, bueno, dicho esto, bueno, voy a contestar. No se puede matar a nadie. No se puede matar a nadie. No sé si esto es suficiente, no era suficiente. No se puede matar a nadie. Y esta es mi posición para cualquier tipo de pregunta sobre el tema. Pero es necesario hablar
de lo que ocurrieron en los días previos, en los años previos a ese atentado, del cual, según todas las informaciones que poseemos, Israel tenía conocimiento. Es un detalle muy significativo. Hay un grupo de chicas que normalmente cuando vas a los cruces, cuando cruzas a pies las fronteras con Gaza, hay torretas de control. Los chicos suelen estar en la parte baja, las chicas suelen estar en las torretas. Hay un grupo de chicas que se ha vinculado con movimientos feministas que ha denunciado que dieron el aviso de que veían días atrás movimientos importantes y que, como eran chicas, no les hicieron caso. Esto conecta con los informes de Egipto que también advertían de movimientos que luego dieron lugar a la gran operación de Hamás. También he de decir que yo he conservado mis tratos que como periodista he hecho con Hamás. Yo he entrevistado a todos los líderes de Hamás. El único que queda vivo es Khaled Meshal. Y eso también me ha dado una lectura muy, muy clara de la hipocresía a nivel político, a nivel académico. Es muy difícil que las revistas indexadas publiquen artículos de investigación sobre Palestina, por ejemplo, y esto es algo que desde el mundo académico se debe reconocer. Desde el mundo mediático, ni qué decir tiene que a las coberturas de Israel se ha mandado siempre con preferencia a periodistas que tuvieran una posición suave con Israel. Entonces, el drama humano, yo creo que se ha contado, las redes sociales lo cuentan de una manera imparable, desafortunadamente, y es necesario contarlo y es necesario verlo diariamente, pero hemos de dar paso al análisis político. Hemos de dar paso al análisis político. El islamismo es una fuerza fundamental en todo el mundo árabe. Solamente hay que mirar la evolución de Marruecos, la evolución de Túnez. Los islamistas de Túnez, incluso en su carta, han renunciado a la violencia y han renunciado. ¿Por qué? Porque están en el juego político. Otra cuestión es su gestión. Eso podemos hablar no solamente de Hamás, sino de cualquier partido. Pero la forma con que nos referimos a Hamás, con los que no tengo ninguna simpatía política, pero los he tratado, he hablado con ellos, cosa que no se hace, cosa que no se hace. Hamás es una fuerza política, es un movimiento, es una organización asistencial en un mundo donde no hay sanidad ni seguridad social ni nada. Hamás es un universo muy complejo. Y cuando se estaban planificando los atentados de octubre, una rama de Hamás no estaba de acuerdo con esta operación. Israel siempre ha estado en contacto con Hamás. Os voy a contar una anécdota nada más. Una de las ocasiones, de las muchas ocasiones que yo entrevistaba a Khaled Meshal, el líder de Hamás, lo hacía siempre en el campo de refugiados de Yarmouk, en Siria. En ese momento, presuntamente, los periodistas teníamos prohibido también hablar con ellos, puesto que jamás la Unión Europea se aprestó a declararlo organización terrorista. Esto uno puede pensar lo que quiera, y vuelvo a insistir que no se puede justificar la muerte de nadie ni ninguna acción en ese sentido de nadie. Pero eso lo que impide es conocer a ese movimiento, penetrar en ese movimiento, saber lo que están haciendo. Y la Unión Europea, alegremente, siguiendo los dictados de Israel y de Estados Unidos, pues declaró terrorista a Hamás. Dicho esto, vas a ir a entrevistar a Khaled Meshal, bueno, después de pasar pues, bastantes controles, porque pensad que cuando te entrevistas con esta gente, los drones están por arriba y tú puedes caer, igual que, bueno, estando allí, de hecho, mataron a uno en Gaza, a uno de la cúpula. Te encuentras a diputados británicos, te encuentras a diputados estadounidenses hablando con gente de Hamás. Y nosotros, los españoles, los franceses, los italianos, no podíamos. Con lo cual, esa es la, digamos, la falta de perspectiva que la política exterior europea ha tenido en este aspecto. Creo que debemos tener muy en la mesa que los líderes de Hamás han sido ejecutados y estamos contra la pena de muerte, no solamente ahora, sino que además Israel ha efectuado siempre la política de llamados asesinatos selectivos, que era el ajusticiamiento de todos los líderes de Hamás. Bien, dicho esto, voy a pasar porque tantas cosas, más allá de los dramas personales de las tragedias de las familias palestinas, los dos estados
tal y como están las cosas ahora, son imposibles. Imposibles porque no hay territorio para los palestinos a causa de la expansión de los asentamientos, que empezó con los gobiernos laboristas, todo hay que decirlo. Son imposibles porque el Estado de Israel, para sobrevivir, para pervivir, necesita los acuíferos que están presentes en territorio palestino. Y punto número 3, no hay continuidad territorial para construir un Estado palestino. Esa continuidad es necesaria para tener soberanía. Sin soberanía no hay Estado. Y cuarto, no hay voluntad política, puesto que la interlocución ha sido aniquilada tanto por Israel como por la comunidad internacional. La gente de Fatah, que era con los componentes de la autoridad palestina, no es convocada a las reuniones, no se les pide presencia. No se les ha facilitado la interlocución, mientras que con Hamás se ha negociado en secreto. Esta es otra paradoja importante de la situación política. Entonces, en resumen, la solución de los dos estados no es viable, no es posible y no supone una salida al conflicto. Esto en la arquitectura comunicativa no es admisible, pero habrá que empezar discursivamente a reconocer esta realidad para poder empezar a hablar de un Estado en el cual las personas puedan hablar la lengua que quieran, tener la religión que quieran y tener el derecho a la restitución de los bienes expropiados y, desde luego, al retorno, es decir, la aceptación de la arquitectura legislativa internacional. Yo creo que es muy importante que empiece a discursivamente reconocerse la imposibilidad de esa solución que se articula y, desde luego, reconocer el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Hay mucho que contar, pero bueno, por no hablar de Israel, atención, la última encuesta, el 81% de la población israelí está de acuerdo con la expulsión definitiva de los palestinos de Gaza. Y hoy el periódico israelí Haaretz, en uno de sus artículos, dice: ¿por qué en el exterior no entienden nuestra guerra? ¿Qué está ocurriendo ahí para que una cosa tan evidente para todos nosotros no sea clara para esos 6 millones de personas? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. La verdad es que la labor que hacéis los periodistas es indescriptible. Gracias por el valor de tus palabras, de ir allí, de entrevistar a las personas que son los protagonistas de este conflicto y por darles voz. Marwan Hassan, estamos hablando de Palestina. Tú eres palestino. Eres médico y me gustaría saber, como médico, ¿cómo calificas la situación que está viviendo la población allí desde una perspectiva de crisis humanitaria y también esos ataques que se han hecho sobre hospitales? Si tienes contacto con médicos de allí, que nos des un poquito tu testimonio. Muchas gracias a todos y espero estar a la altura de los compañeros que han estado. Yo soy médico, he formado parte de Al-Fatah, de la ejecutiva de Al-Fatah durante muchos años en España y tengo colaboraciones con... Un poquito más cerca. Tengo contactos con familiares y amigos tanto en Gaza como en la orilla occidental. Tengo familia ahí. Mi familia está en Jerusalén, en Amán, en Canadá, en Abu Dhabi, en los Emiratos, una familia de 5 hermanos. La situación en Gaza es deplorable. Lo que no entiendo cómo es el mundo, que nosotros vivimos aquí, tenemos una cobertura estupenda de seguridad social, nos atienden los médicos y cómo se consiente de que Israel pueda bombardear absolutamente todo bajo el epígrafe de que todos son terroristas. Ellos consideran es justificable bombardear un hospital por si hay alguno de Hamás escondido. Bien, me parece
Me parece loable y me parece muy bien. Pero lo que no me parece es que otros países que tengan capacidad de influir en la zona, que consientan que eso sea posible. Hay que tener en cuenta que matar a médicos, compañeros médicos que han muerto ahí, los mataron, hoy en día es un desastre, pero rotundo. La gente no sabe dónde ir, no sabe de dónde comer. Bueno, dicen que Hamas es terrorista, son terroristas. ¿Quién nos dio esta denominación? ¿Quién nos apadrinó para decir que somos terroristas? Si vamos 75 años de ocupación, 70 años de maltrato, 75 años de vivir en el exilio. ¿Los campos de refugiados de dónde son? Son de Palestina. Son del 48 y del 67. El 48 en la orilla occidental, el 48 en Gaza y en el 67 en Jordania. El 80% o el 70% de la población de Jordania son palestinos, de origen palestino. Es tan deplorable la actuación de los países árabes que yo, para venir a sacarme el pasaporte, para venir a España a estudiar, tenía la partida de nacimiento palestina, porque nací en el 45. Y me obligaron a cambiar mi partida de nacimiento para poder tener el pasaporte. Con lo cual la recogieron y la destruyeron. Eso es lo que nos hacen los países árabes hermanos. Eso. Es deplorable. Entonces yo pierdo todo, absolutamente todo, para poder sobrevivir. Y eso es lo que hacen los gobiernos jordanos. Sí, sí es increíble. Todos los días, no solamente desde el año 48, 67, Israel es un Estado con una estrella de David entre dos ríos, que es Éufrates y Nilo. El argot familiar, el argot del pueblo, porque geopolítica y todo eso me parece muy bien, pero ¿qué es lo que se siente el pueblo? Yo recuerdo en mi pueblo, yo soy de un pueblo al este de Jerusalén, dice, fulanito, ¿por qué estás construyendo una casa si te la van a quitar? Estoy hablando de la década de los 50, de los 60. Estados Unidos, recuerdo yo, que sobre el año 60 hizo una autovía, una carretera estupenda, entre Jerusalén y Amman. ¿Cuál es la interpretación del pueblo, de la gente, por qué se hizo esa autovía? Muy sencillo. Para que los judíos, para que los israelíes lleguen hacia el río lo antes posible, para que puedan los tanques ir lo más rápido posible. Hay una cosa que es muy importante, y creo que todo el mundo eso, la confusión entre lo que es judaísmo y lo que es Israel. Judío es una religión, no es una identidad. Entonces, que digamos, la religión cristiana viene del judaísmo, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano puede ser cristiano, que llamen a todos, pero es Beni Israel que tiene la religión judía, el judaísmo. Es la unificación entre nacionalidad, entre identidad y religión. Hay una cosa desde los partidos islámicos, como Hamas, como hermanos musulmanes. De acuerdo. No es cuestión, no es cuestión de sunita ni de chiita. Es una cuestión de denominación. Es decir, la religión es de todo el mundo que profesa esa religión,
puede llamarse islámico. Bueno, aquí hay muchos partidos que son demócratas cristianos. Nadie dice nada. Israel quiere Estado judío. Lo han pedido que sea judío. Y nadie dice nada. Pero ahora bien, resulta que nos han denominación de origen que todo aquel que actúe contra Israel es antisemita. Yo soy semita. Que me han quitado hasta el título, voy a decirlo. Ellos solamente no. Se han apropiado de una serie de cosas, mentira, con el consentimiento de todo el mundo. Ellos dijeron, cuando se ocupó el 48, de que era una tierra sin población. Y la gente lo tragó, sigue mucha gente como está tragando lo que se dice. Que es una tierra vacía, sin población. ¿Y qué? Entonces, tantos cientos de miles de refugiados y hicieron matanzas en el 48, igual que hicieron aquí, en Gaza o en la orilla occidental. Es decir, es el padecimiento diario de la vida. Y lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, mis familiares o mi hermana, precisamente, que puede sobrevivir durante tantos años, vamos a ver, si tú vives en Alboraya y quieres irte a Burjasot, a Paterna, tienes ahí un checkpoint que no te deja pasar. Tienes una cola y el soldado israelí te deja, cuando le da la gana, te deja pasar o no. O te dan permiso o no. Matan impunemente. No se oye lo que matan. Se matan todos los días a gente. Y eliminan a gente, eliminan a población. Nosotros, familia, en el este de mi pueblo, nuestras tierras llegan prácticamente hasta la del pueblo, hasta el Mar Muerto, como quien dice. Nos quitaron todas las tierras al este de Jerusalén, que hay una Maile Dumim, y unas cuantas colonias que hicieron, quitaron todo. Fueron algunos de mi familia, bueno, familiares que quieren recuperar tierras, pegaron una paliza que así nos matan a todos. Eso es la vida diurna, la vida permanente de todos los palestinos que viven en la orilla occidental. ¿Qué es lo que tienen que hacer los palestinos después de 75 años? Esperando el maná. ¿Qué esperamos? Hemos perdido la esperanza. Teóricamente. Pero nosotros transmitimos nuestro sentimiento a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio, por la fuerza, por la resistencia. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Cristina, para cerrar, ¿en qué punto se encuentran en este momento las dos iniciativas internacionales que hay en curso ante la Corte Internacional de Justicia, que nos comentaba Jorge al principio también, y ante la Corte Penal Internacional? ¿Cómo crees que puede evolucionar jurídica y políticamente la situación? Y también, por cerrar con esperanza, tú has trabajado sobre justicia restaurativa, memoria histórica. No sé si al final puedes darnos algunas claves de cómo se puede reconstruir una sociedad fracturada después de un conflicto tan salvaje como lo que estamos viendo. Bueno, gracias Yolanda, gracias al equipo de Canal, a Fabiola Meco, a mi decana, por organizar este acto y por permitirme participar y con mis compañeros. Y él había pensado decir tres cosas, las voy a decir, algunas
son reiterativas de lo que se ha dicho y o no pueden superar más de lo que se ha dicho. Pero empezaré con la cuestión del genocidio. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre y la posterior declaración de guerra, yo creo que inmediatamente todos los ciudadanos del mundo que vieron las acciones de Israel y vieron los atentados identificaron que estábamos ante crímenes de extrema gravedad, justamente de trascendencia para la humanidad en su conjunto. Es decir, nuestra conmoción, nuestro dolor tiene que ver con que son crímenes contra la humanidad. Los juristas inmediatamente dijeron que se trataba de la tríada maldita de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de genocidio, ¿no? Había vuelto eso que se había dicho tras la Segunda Guerra Mundial, que no debía volver nunca jamás, y de alguna manera pues se abría digámoslo así, en las aulas o entre los juristas el debate sobre la calificación exacta de los hechos. Sobre el genocidio, yo quiero decir que hoy, muchos meses después de este inicio, después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel que detuviera o que hiciera todo lo posible para evitar el genocidio, después del informe de la relatora de Naciones Unidas, Anatomía de un genocidio, después de las órdenes de detención que dicta el Tribunal Penal Internacional. Bueno, sobre el genocidio, yo creo que en la academia, en los foros de especialistas, está cerrado el debate. Es decir, los grandes especialistas de derecho internacional penal hoy hablan de genocidio con claridad. Citaré, sabéis que en Estados Unidos en las grandes universidades tienen cátedras específicas del Holocausto y del genocidio, a veces coinciden, a veces son cátedras separadas. Bueno, pues citaré a Omer Bartov, que es uno de los principales especialistas, sino el más reconocido, ya desde hace muchos meses habla de genocidio, y en Europa, por ejemplo, ha tardado más, pero citaré a un penalista que también es conocido, creo que por los penalistas de esta facultad, como Escayambos, habla de genocidio, Stephanie Bock. También tenemos muchos manifiestos de sociedades de internacionalistas. Yo creo que la cuestión sobre el genocidio, sin tener obviamente una resolución judicial, pero creo que la discusión está de alguna manera cerrada. Desde un principio, en este debate sobre si era genocidio, si lo que estamos viendo es un genocidio o no, habían muchas otras implicaciones. Para muchas personas en el mundo que han sido educadas, que hemos sido educadas en la consideración, en el respeto de la memoria del Holocausto, pues poner en una misma frase Israel y genocidio, ahora no Israel como víctima, sino como actor, pues era una especie de tabú que costó de derribar, pero que se ha derribado en poquísimos meses. En poquísimos meses hemos visto algo que nos parecía imposible, algo que nos negábamos a admitir. De alguna manera se ha pasado de la negación, de la incredulidad, a el horror, a la desesperanza. Hoy, quien ante la calamidad de Gaza no son capaces de identificar los crímenes más terribles, hoy quien banaliza la deriva, la destrucción, que vemos y propone, por ejemplo, convertir la franja en un resort de vacaciones, lo que hacen ahora, lo sabemos, es debilitar justamente el imperativo de nunca más, rebajar su mandato universal. Las enseñanzas morales que se podían extraer del Holocausto, de la memoria de los crímenes de la Shoah, parece que se quieren que se cierren sobre sí mismas, no se quieren extrapolables a otros contextos de horror, y nosotros, sin embargo, sabemos que el sentido más básico de la justicia nos dice que deberíamos ser capaces de universalizar las aspiraciones legítimas a la existencia de todos los pueblos. Es decir, deberíamos ser capaces de hacer del nunca más un nunca más para nadie. Esto es lo que defienden los activistas del Jewish Voice for Peace y me parece que es lo que todos debemos defender. Yo estoy con el analista Pankaj Misra,
que dice que solo tomando conciencia de los crímenes de Gaza podremos afirmar que los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, que la memoria del Holocausto, que la memoria de la Shoah sigue siendo indispensable hoy para calibrar la salud política y moral de cualquier sociedad. Yo creo que Gaza hoy se ha convertido, y lo que representa, en la condición esencial de la conciencia política, pero también de la conciencia ética del siglo XXI. Esta es una primera idea que quería contener. Luego voy a los tribunales. Hay dos iniciativas, una ante la Corte Internacional de Justicia, una controversia que todos conocéis, porque muchos de aquí pues, visteis la audiencia que se celebró para ver si se adoptaban medidas preliminares. Hace ya tiempo que la Corte ordenó a Israel que garantizara de manera inmediata que no se cometiese genocidio. La última orden es del 20 de mayo del 2024, que se dice que se ordena el fin inmediato de las operaciones militares, ordena la Corte a Israel el fin inmediato de las operaciones militares en la gobernación de Rafah. Israel ya sabemos que desobedece estas órdenes. No me puedo detener aquí sobre habrá que esperar a la decisión de la Corte. Sí que quiero decir dos cosas. Una, que es difícil que la Corte identifique o, digamos, condene, aunque no sería la palabra exacta, la condena al Estado de Israel por genocidio. Es difícil porque no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho nunca. Y a mí me parece un poco inverosímil que la primera vez que lo haga sea para Israel. Se podrían hacer otras consideraciones, pero no me detengo. Lo que sí que quiero decir es que la Corte es un tribunal, una Corte de Justicia, que lo que hace es atribuir las acciones de las autoridades de Israel al Estado. Y si hubiese una sentencia condenatoria, un fallo, diría que es Israel el que ha cometido genocidio. Pero Israel es una abstracción. Los genocidios no los cometen las abstracciones. Los genocidios, como recuerda Kelsen una y otra vez, no delinquen los estados, delinquen las personas. Los comete quien lo piensa, quien lo ordena, quien lo decide, quien lo manda, pero también el soldado que dispara a un niño o que bombardea un hospital. De manera que para eso contamos con otro tribunal, que es el gran desarrollo del derecho penal internacional, siguiendo un poco la estela de Nuremberg y siguiendo las ideas kelsenianas de la construcción de la paz a través del derecho, de la construcción de la paz a través de la individualización de la sanción. No delinquen las masas, delinquen las personas, no delinquen las abstracciones. Lo que ocurre con este tribunal, con el Tribunal Penal Internacional, es que arrastra una larga historia de dificultades. Señalaré que las grandes potencias internacionales, los grandes actores internacionales, y por grandes actores internacionales entiendo las grandes potencias que tienen atómicas, Estados Unidos, Israel, Turquía, China, están en contra de este tribunal. Además, cuenta con la beligerancia de Estados Unidos, y lo último, que sería ya un golpe terrible, cuenta con sus principales, los estados que lo impulsaron, los estados que impulsaron este tribunal. Como se ha dicho, los 3 países más poblados de la Unión Europea han dicho que no van a acatar la orden de detención de Netanyahu si estuviesen en situación de hacerlo. Lo ha dicho el primer ministro de Alemania, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. De manera que yo creo que hay en la realidad internacional hay muchas guerras que se desarrollan, muchos conflictos que se desarrollan en violación del derecho internacional humanitario, pero ninguno, como el de Gaza, tiene la capacidad de desestabilizar
el marco que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, del marco de la estructura, de la arquitectura del derecho internacional, ninguno tiene la potencialidad de desestabilizar, y cuando digo ninguno también pienso en Ucrania, de desestabilizar la Unión Europea como el problema de Gaza, y ninguno tiene la capacidad también de cegar el futuro. Acabo. Yo pienso que podemos recordar una vez más que Israel es el Estado que más resoluciones de Naciones Unidas ha incumplido y que Israel desatiende las resoluciones del órgano que lo creó como Estado. Y podemos recordar también que los países, los destacados países permanentes del Consejo de Seguridad parecen ahora embarcados en este proceso de derribo de la estructura del derecho internacional. De manera que sobre el futuro, yo diría que por definición un genocidio es un acontecimiento sin futuro en sí mismo, pero es que lo que ocurre aquí es que además no podemos mirarlo con la mirada de la justicia transicional, porque el acontecimiento no está acabado, es decir, está en acto, y esto es también lo que es terrible. No hay futuro porque se han dinamitado todos los foros de diálogo y todas las instancias jurídicas se las ha desprestigiado que podían parar de alguna manera este genocidio en acto. Se ha violado el artículo 6 de que Kant habla en la paz perpetua, el artículo 6 para conseguir la paz. De alguna manera no vemos nadie de los que estamos aquí, había alguien más esperanzado, pero no vemos la solución. Se dice que la solución de los dos estados no es posible, tampoco vemos la posibilidad de un único estado Israel-Palestina, Israel-Palestina. Es decir, se ha creado esta situación sin salida, que parece que lo único que queda es la barbarie, la expulsión de los palestinos, hacerles desear salir en el momento en que puedan salir, o el exterminio. Yo creo que cuando veíamos las imágenes tomadas de Gaza destruida, ¿no? Esta gran extensión de escombros, los hospitales, las escuelas, las viviendas, los minaretes, los campos de olivo, todo convertido en montañas de cascotes, pues vemos un mundo gobernado por la fuerza, no por el derecho, y bajo las ruinas pues hay cientos de cuerpos, pero también hay muchas esperanzas perdidas. Yo creo que el futuro cegado, se ha dicho, de los palestinos, desde luego también de los israelíes, y también el ideal de la paz construida a través del derecho, pues herido de muerte. Gracias, Cristina. No sé si se escucha. Ya me he cargado el micro. Bueno, gracias, Cristina. Yo creo que como esa aldea de la que nos hablaba Jorge Ramos antes, habrá que reconstruir las aldeas, reconstruir el derecho internacional y reconstruirnos, porque esto nos daña a todos como humanidad, pero nos tenemos que reconstruir. Este espacio es un aula abierta de debate y vamos a dar la posibilidad de que cualquiera de los presentes pues, pueda intervenir brevemente. ¿Alguien que quiera formular alguna pregunta? Israel es el único estado en el mundo, me parece, que no tiene ni constitución ni una mapa, de frontera. Lo que dijo el señor Ramos, del pueblo de los 20 familias, esto ahora se ha vuelto lucha de voluntades entre unos y otros. Así que es esto. Y luego yo
abogo por los hechos y no por las palabras, a pesar de que las palabras dan algo, pero los hechos que dejan huella y esto es lo que hay que hacer. Usted, el señor Romero y el señor Jorge, dijeron que el acto de, ¿cómo se llama?, de Hamas, el día 7 de octubre, es un poco condenable. Hay una ley, yo soy arquitecto, por lo tanto sé algo de física. Hay una ley en que vas cargando cualquier objeto con presión y llega un momento en que tiene que explotar. Ya no aguanta ¿cómo se llama?, la presión que metes. A un niño pequeño le dice, oye, infla este globo y venga, 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 al final, ¡buala! Toma. Pues justo era el momento cuando actuó Hamas. Ha visto que tiene que hacer algo para empezar una lucha de voluntades y una guerra. Esta es la primera guerra que dura tanto tiempo porque Israel está acostumbrada a atajar por su fuerza y su apoyo occidental a ella en acabar sus guerras en 30 días, 40 días como máximo y así es. O sea, tenemos derecho, hay unas leyes, o sea, el derecho humano, el derecho de retorno y esas cosas, y esto parecía casi papel higiénico en que la ONU y todo el mundo un poco así es para limpiar el trasero. O sea, ya nadie, ¿cómo se llama?, lo tiene en cuenta. Yo soy optimista y para mí existe Dios y Dios no es un ser humano, sino el creador de todo esto y Él sabe quién es el malo del bueno. Gracias. Gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. No, pues preguntaba Juan Romero, ¿qué somos? ¿Qué somos? Somos seres capaces de atrocidades como las que estamos viendo en Gaza, pero también somos seres capaces de inventar un lenguaje universal, hermoso y bello como la música. Y vamos a cerrar esta intervención con música. Quiteria Muñoz y Cristian Roca nos van a interpretar una serie de piezas que queremos que de alguna manera sean la otra cara de la moneda, esa otra cara de la moneda que nos presenta como seres capaces de algo bello y de reconstruir y reconstruirnos a partir de la belleza. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir y esperemos que no tardemos mucho en estar aquí, no solo con la palabra, con los hechos y también ojalá pronto podamos estar hablando de un pueblo palestino libre, con derechos, en el que todos como humanos, como humanidad, nos reconoceremos. Muchas gracias.
Hola. De clase. Ahí estamos. Muchas gracias. Nada, vamos a ser muy breve, vamos a interpretar. Bien. Nada, quería dar las gracias por la invitación y por la asistencia y por quedaros, aunque son horas de comer, pues tener la paciencia y el gusto de escucharnos. Vamos a hacer 3 piezas muy cortitas. Y nada, a mí simplemente pues me gustaría señalar pues la capacidad que tiene el arte de sensibilizar a las personas y de desarrollar la empatía, ya desde edades muy tempranas, ¿no? Cuando a los chavales les expones a la actividad artística, pues desarrollan una empatía muy especial y muy incompatible con estas catástrofes humanas, ¿no? Quizás si se diera la importancia que nosotros pensamos que tiene la cultura, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y nada, vamos a hacer 3 piezas muy cortitas. Una es una melodía, una armonización de una melodía popular griega de Ravel. Después vamos a hacer eh, ay, espera. Una versión, una canción de cuna francesa de Gabriel Fauré. Y al final vamos a terminar con una pieza que, bueno, que seguro que ustedes muchos la conocen, que solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la guerra no me sea indiferente, que es una canción que seguro que ustedes muchos conocen y creemos que es muy apropiada para este momento. Muchas gracias.